Buenas tardes, Richard. Miguelito, Puño, por fin, mi hermanito, ¿cómo estás tú? qué pena contigo, un poco de errores Rato técnicos, placer. ¿no? No, 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 tranquilo, Yo tranquilo. esperando que llegara la notificación y tú esperándome por mí. Así mismo, así mismo. Nada, bueno, de verdad que encantadísimo, Richard, como siempre, hablar contigo, saber todo lo que se está logrando, porque he visto de los inicios y he visto todos los emprendimientos, he visto todos los negocios que has logrado y todo lo que has arrancado y gracias a Dios y al universo todo se te ha dado de buena manera. Y de verdad, una vez más, felicitarte como siempre cada vez que te veo y sobre todo este emprendimiento que estás haciendo, que veo que para mí es muy importante porque estás ayudando cada vez a más personas a enseñarle cómo manejar algo tan importante en este país como es el crédito personal y el crédito empresarial. Pero no Bueno, quiero Miguel, hablar mucho, quiero que seas tú quien te presentes y bueno, una vez más, hermano, encantadísimo de tenerte aquí en este espacio. ante todo, Miguel, muchísimas gracias por tus deseos y tu buena fe siempre de voluntad, de corazón. Y tú sabes que la vibra es de la misma manera. Sin embargo, tomando en cuenta de que todos esos emprendimientos, ¿se escucha bien? Sí, sí, se Ajá. escucha perfecto. Todos esos emprendimientos me han llevado también a tener muchos fracasos, Miguel. Entonces, Bueno, esa es la parte del aprendizaje, ¿no? de eso se Y trata, ensayo y error. y ensayo y error. Y una de las cosas que me di cuenta con esto, con este tema de esos fracasos, es entender, Miguel, que la educación financiera no es un lujo, bro. Es básicamente, es una necesidad imperativa, Tal cual. especialmente en este país. Y me di a la tarea, Miguel, de también, al ver también el entorno que está pasando, especialmente en las redes sociales, en toda esta globalización de información a través del Internet, la desinformación también que existe en este tipo de contenido, por lo menos financiero, ¿no? Hay un exceso de superpositivismo de esta industria en el tema del acceso al crédito. Por supuesto que es muy accesible y es muy tangible. Sin embargo, hay que hacer las tareas. Y yo creo que con Genius Mentor, más que ser una academia digital, nosotros ni somos reparadores de crédito, ni somos asesores financieros, y lo que estamos tratando es de darle las herramientas a las personas para que lo hagan por ellos mismos, para que cuando se consigan con empresas que les ayudan, a que supuestamente ayudan a crear crédito, cobrándoles porcentajes, que by the way, eso es ilegal, a reparación de crédito, por lo menos al least entiendan las terminologías, entiendan qué es real, qué no es real, y por Correcto. supuesto que tengan las herramientas para que ellos mismos lo hagan. Richard, ahora en este momento que estás trabajando con tantas personas, porque me imagino que una vez que arrancaste el proyecto y bueno, siempre que se trata de ayudar a otras personas a que aprendan y a que se desarrollen, no tanto financieramente, sino también le estás como educando a cómo manejar el crédito, cómo crear esa libertad financiera que es lo que busca la mayoría de las personas. Richita, ¿qué crees tú que está pasando con los latinos? ¿Por qué tenemos esa tan mala relación con el crédito? ¿Por qué nosotros siempre tenemos un problema con el crédito? Te lo digo porque trabajo directamente con clientes y en este país tú sabes que todo es el crédito. Para todo se utiliza el crédito. Porque siempre la mayoría de los latinos tenemos o el crédito medio dañado, o lo estamos reparando, o bajo. ¿Qué pasa, Richard? Dime, Eh, por favor. Realmente el problema no es el crédito, Miguel. El problema es que nadie nos enseña a cómo usarlo. Venimos sin educación financiera. Y tenemos que también, esto no es un tema de crítica, sino también tenemos que entender nuestro contexto y nuestros paradigmas, especialmente cuando venimos de Sudamérica, donde el acceso a crédito es casi que es una maldición, ¿no? Porque todo es pagado con efectivo, todo, si, más bien si tú estás endeudado, pues no tienes muy buena reputación en la sociedad latinoamericana. Sin embargo, eso yo creo que es uno de los problemas más graves, Miguel, el paradigma.
el paradigma. Entender que existe crédito bueno y existe crédito malo. El segundo, Correcto. el segundo punto que yo veo también es que eh, no nos enseñan, cuando llegamos aquí, al tener el acceso a ese crédito y no tener la educación financiera de planificación, de realmente estructurar, cómo estructurar tu finanza, cómo estructurar un negocio, muchas veces tenemos el acceso a ese crédito y empezamos a utilizarlo tratando de tapar carencias que venimos de nuestros países, comprando los vehículos, comprando, comprando los televisores, viajes, etcétera. Entonces, y no hay una manera, y lo que yo creo que le falta a nuestra comunidad es entender que el crédito en este país es para un apalancamiento de realmente tener calidad de vida. Y no es un tema que lo digo yo o lo dices tú. Es básicamente como trabaja el sistema americano. Por eso los millonarios y la gente que tiene mucha prosperidad en este país no utiliza su capital, bro. Exactamente, Richard. ¿Y qué crees tú, Richard, que necesita la gente o cómo podemos nosotros hacerle entender a la gente la importancia que es de utilizar el crédito y de mantener el crédito, por decirlo de esta manera, en buen estado? O sea, ¿cómo podemos nosotros educar a esas personas? Yo sé que tú lo estás haciendo y quisiera que me digas cómo lo estás haciendo. Bueno, Miguel, yo creo que lo primero, como decía una gran motivadora, una gran metafísica venezolana muy famosa, Connie Méndez, Con es Méndez. hablar de palabras de centavo, ponerle a la gente en contexto la terminología simple y sencilla. Esto no es no es un tema de tener un gran conocimiento, sino entender el paso a paso o la metodología, cómo trabaja el financiamiento y el crédito personal y de negocios en este país. Cómo funciona y cómo utilizarlo. Es una metodología, Miguel, tú lo sabes, es una metodología. Y una de las cosas que este país tiene tanto éxito es porque este país tiene ese tipo de metodologías. Me explico. Tú no puedes pasar al paso 5 no pasando por el paso uno, 2 y 3. Eso, Correcto. y por eso las franquicias son tan exitosas en este país, porque tienen un manual de procedimientos. Tienen, de que llegas a la puerta de tu negocio, sabes que tienes que tener $200 en la caja, sabes cuánto te cuesta mantener el negocio y tienes que saber cuántas hamburguesas vas a vender para poder pagar la operatividad del negocio el día de ese. Entonces, esas cosas son las que tenemos que cambiar. El paradigma es lo que yo creo que nuestra comunidad necesita, cambiar los paradigmas. Y número dos, Miguel, también el punto de que olvidarnos de, de, de esos paradigmas latinoamericanos de hoy vemos y mañana, hoy gozamos y mañana resolveremos. Y mañana resolvemos, mañana veremos. Y mañana veremos. Es ese punto que es muy bueno empíricamente y para improvisar para algunas cosas, pero el tema financiero es muy delicado. Aquí ya haciendo un pago tarde solamente, Miguel, por 30 días de una tarjeta de crédito que tienes un límite de $200, es un récord que te queda 2 años, Miguel. Dos Sí, años. sí, 2 años. Y eso te puede cuartear a que tienes 5 años pagando renta y no seas capaz de poder acceder a un crédito a un crédito hipotecario por ese pago tardío. Correcto, correcto. Entonces, Richard, has creado tú como especie de un procedimiento para enseñar a las personas que las personas apliquen estos pasos? Lo primero que tienen que hacer es esto, mantente con esto, luego con esto. ¿Cómo lo logras? O sea, ¿cómo se lo explicas a las personas? bueno, Miguel, Para yo, que, y no solo que se lo expliques, sino que te entiendan y que te hagan caso, porque Después, ahí es donde después, está la después cosa. de mi proceso de fracaso, que tú también has sido parte de ello, pero siempre muy conciliador en todo el tema, y efectivamente he tenido tres bancarrotas, tres. Y Lo sé. cuando hablo de esto, de estas críticas, las hablo porque yo fui parte de esas críticas, yo fallé en esto. Hasta que pude entender de que tenía que mejorar y dejar de desprogramarme de mis paradigmas, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, lo que hemos hecho en Genius Mentor es crear toda la información que está ahí, son récord públicos, Miguel.
Es información que está en todas las redes sociales. Sin embargo, lo que yo hice fue crear una metodología, el paso a paso. Me explico, desde una persona que no tiene cero crédito o muy poco crédito a lograr su primer ronda de financiamiento entre 5.000 a 7.000 dólares para un crédito personal Correcto, y correcto. y que eventualmente pueda repetirlo en 3 a 6 meses y que eventualmente pueda repetirlo a nivel corporativo. Obviamente, la idea del programa de una manera fácil, sencilla, autodidáctica, video, información, entregables como, ¿qué te digo yo, Miguel? Como un planificador, lo que le llaman los gringos un budget, es Un, tener un presupuesto. Para un empezar por ahí, presupuesto, un claro, presupuesto. Un presupuesto, cuánto es mi costo diario, cuánto debo producir, exactamente, etcétera. Y básicamente está también incluido la parte de cómo reparar su crédito, está incluido las terminologías de lo que es el lenguaje crediticio, qué es un enquire, qué es un chart off, que cómo la persona puede entender en qué categoría está su situación financiera. ¿Me explico? Y en algunas veces eso es lo que le hace falta a la gente. Cómo revisar su reporte de crédito de una manera correcta, cómo poder disputar cuentas que son negativas, cómo hacer esta primera ronda, listas de bancos donde pueden empezar a crear crédito que piden pocos requisitos, etcétera, etcétera, Miguel. Es un step by step y tan solo en 45 minutos, Miguel, la idea es que una persona claro, tome su clase desde su carro, haciendo deliveries, trabajando, lavando platos. Yo hice ese tipo de trabajo, Miguel, claro. y yo sé que la gente quiere tener esa información de manera fácil, rápida y sin un engaño de que te metas en un grupo, vamos a conferencia, vamos acá, vamos allá, te vendo el libro, te vendo la conferencia, te vendo lo otro, Claro, claro. no para. Sí. No, Richard, y fíjate que me llama mucho la atención ahorita que dijiste eso de restauración de crédito y reparación de crédito. Muchas veces veo eso por allí. Y también me he topado con clientes que de repente me dicen, mira, yo quiero rentar. Vamos a poner un ejemplo, yo quiero rentar, pero mi crédito está malo. Entonces, cuando le pregunto por qué está malo, me dice, no sé, tengo, o sea, un puntaje bajo. Hay una gran diferencia entre crédito malo y puntaje bajo, ¿correcto? Dos cosas diferentes totalmente. Totalmente diferente. ¿Tú me puedes decir, por ejemplo, Richard, o darme la diferencia entre una y otra para que las personas que de repente las que están aquí o que van a ver el video más adelante sepan cómo atacar eso en el sentido de si lo tiene malo, por qué lo tiene malo, e identificar por qué está malo y cuando está bajo, por qué lo tienen bajo y cómo pudieran salir de allí o aumentar el puntaje, que sé que en ciertos factores, porque yo lo he practicado, como me diste una vez, paga la tarjeta tal día y a mí me funcionó y yo espero que a las personas que tienen aquí también les funcione. Sí, Miguel, es totalmente, son paradigmas que la gente entiende cuando tiene un score crediticio bajo, de una vez lo asumen como que tienen un crédito mal. Y básicamente ni siquiera es así, sino que solamente están reportando en su buró de crédito 2 tarjetas de crédito de $1.000 y ni siquiera están reportando su renta, su seguro de carro, sus even, Miguel, para que la audiencia sepa, por Recofera hay una manera que reportes por lo menos cuentas de streaming como Netflix, como Amazon Flash, todas estas cosas se reportan al nivel de crédito. Obviamente hay que hacer una diligencia dentro de los buros de crédito, porque esas son cuentas que son debitadas directamente desde tu cuenta de cheques personal. Y esas son tomadas como cuentas positivas. Y de hecho, ¿qué es lo primero que nosotros cuando llegamos a este país nos pasa? Independientemente que estemos donde la tía, donde el primo, donde el familiar, nosotros pagamos renta inmediatamente al llegar a este país. Y esos récords, hasta 2 años, pueden ser trasladados a tu buró de crédito solamente utilizando una compañía que te cuesta $9. Pero la ganancia de sumarle esas cuentas positivas a tu crédito no Es tienen valor. cuantiosa, claro, Y, es importantísimo. y es cuestión de 2 semanas que tu crédito puede estar incrementando 60, 80 puntos. Ahora bien, Ahí tengo una pregunta de Gilberto. Dice, ajá, ¿cuánto es bajo? Obviamente, ¿cómo poder uno identificar? Porque yo he visto en el ¿cómo se llama? El relojito ese que dice Fair
poor. ¿Cuánto Good realmente es and very good. bajo? Exacto. Bueno, Gilberto, básicamente, pues si tienes un crédito entre 450 y 550, es un crédito bastante golpeado o muy nuevo y necesitas activarle cuenta. Y como dice Miguel, existe desde 550 a 650, es un crédito pobre, no pobre, aceptable. Aceptable. Y de 650 a 750 ya es un crédito bueno, y de 750 a 850 ya es un crédito Excelente. excelente. Que, by the way, familia, no es imposible alcanzarlo. Yo tengo, por ejemplo, un crédito de 830 en Experian. Y eso es otra de las cosas que voy a hacer dos comentarios para terminar la primera pregunta que tú me hiciste del tema, si es un crédito malo porque hay disputa, porque hay cuentas en collection, porque hay pagos tardíos, porque hay utilización de tu información y sacaron tarjetas o fraude porque sacaron tarjetas de crédito a tu nombre. Lo que pasa mucho en este país también, la gente se divorcia y entonces sacaron una línea de crédito el ex esposo, etcétera. Hay situaciones muy complicadas, pero quiero que sepan y que lo pongamos en contexto. Todas esas cuentas, inclusive la bancarrota, es totalmente legal disputarlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hay que saberlas disputar bajo la ley. Me explico. Correcto. No inventarse cuentos de que si no se te robaron la identidad, inventarse que te robaron la identidad. No, hay metodologías y de hecho hoy en día, Miguel, te lo pongo en contexto y a la audiencia, hay herramientas de inteligencia artificial que hacen todo el trabajo por ti. Hay una ley que se llama Ley de Crédito Justo, ¿correcto? Esa es la ley. Correcto, correcto. Bueno, es una ley de más de 1.200 Sí, páginas, sí, sí, sí. pero por eso mismo, Pero, cada uno de estos detalles en las disputas que hay que ponerlas con el artículo correcto de la ley para que los buros de créditos tomen acciones a las disputas. Pero si tú haces una disputa donde simplemente le pones no, porque no reconozco la cuenta, sí, el buró sí, no, no. los buros de créditos trabajan, ese es su negocio, reportar cuentas tardías, y ese es su negocio, reportar cuentas tardías. Entonces tenemos que entender que tenemos que jugar con las mismas herramientas que ellos tienen. Y para darle continuidad a esto, Miguel, hay otra idiosincrasia también muy, muy, muy común en la comunidad. ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, la gente tiene un crédito un poco golpeado en una de las agencias del buro de crédito, Experian, por ejemplo, Ok. pero tienen muy buen crédito en Equifax Mm. y tienen muy buen crédito en TransUnion. Censuring. Entonces, y la gente a veces tiene un poco la mentalidad un poco de derrote porque dice, no, hasta que no solucione el problema de Experian, tengo mi crédito mal. Totalmente falso. Debemos entender que cada institución financiera, existen más de 6.800 bancos de crédito en los Estados Unidos. Y cada banco toma sus aplicaciones por diferentes buros de crédito. Entonces, Correcto. para entender esto, lo que yo siempre le recomiendo a mis alumnos, a la gente que me pide información, es tratar de buscar una institución financiera que lo vaya a cualificar por el crédito donde él está bien, independientemente que en otro buro de crédito él tenga un reporte malo. Y existe y hay estrategia para eso, para buscar bancos que solamente se especifiquen con un buro de crédito específico, donde el cliente o la persona tenga un buen historial de crédito. Exactamente. Por ahí tenemos otra preguntita de Dulce García, mi amiga. ¿Es conveniente una consolidación de deuda, Richard? No, Jamás. jamás, jamás, No. jamás. Ese es el negocio más ilegal legal que yo he visto en la industria Yo lo entendí y no hace mucho, Richard. Yo lo entendí, ya vi cómo era después que hemos hablado, ya vi cómo es que funciona el fulano consolidación de deuda. yo, yo ese negocio lo llamo el negocio más ilegal legal que existe en la industria de crédito, de arreglar crédito, ¿no? O fixed credit, ¿no? Pues Exactamente básicamente cómo funciona, cómo trabajan esas compañías, qué es lo que hacen realmente, eh, que los hace.
Que básicamente ellos, primero que los hace atractivos para los desesperados, porque realmente son los desesperados los que caemos en eso, ¿no? Tengo las deudas y esto, y esa gente te aparece como un ángel y te dice, te vamos a ayudar, y bueno, ya tú sabes lo que viene. bueno, Entonces, a- cómo a- identificarlo y cómo saber que no sirve? básicamente ellos lo que están haciendo es un mediador entre los bancos que tú tienes adeudados y tú. Pero en ese intermedio, ellos toman la mejor parte, porque al final ellos van a decretar estas cuentas como cuentas impagables y van a llegar a acuerdos que tú mismo puedes llamar al banco y ponerte en acuerdo con el banco, dejándole saber tu capacidad de pagos. Y ellos lo que hacen es que negocian con los bancos cosas que tú puedes hacer directamente y tiran las cuentas a colección independiente o a shut-off y van haciendo pagos. Negocian si tu deuda eran por 5 tarjetas y el total da $46,000. Ellos negocian eso por 5,000, $7,000, pero a ti te están cobrando un adicional de $22,000. La diferencia se quedan ellos Es con es el negocio de ellos. el negocio. ¿Y qué pasa? Al final, todas esas cuentas quedan como cuentas negativas porque tú Claro. estás haciendo un pago tarde. Cuando tú esa misma negociación la puedes hacer directamente con tu banco y llegar a un acuerdo de pago directamente. Llegas a un acuerdo de pago directamente con el acreedor y no pierdes esos $22,000 o ese dinero adicional. Y mi familia, también debemos recordar, obviamente siempre bajo la ley, recordar que estos son procedimientos fiscales, federales, civiles, tenemos que quitarnos el miedo y el paradigma a las compañías de colección. Me explico, porque estas compañías de colección lo que hacen es comprar una deuda que ni siquiera es de ellos y son bastante agresivos. Y yo puedo entender la crisis emocional que para una persona que llega a este país y nunca ha tenido problemas como estos, es difícil poder recibir llamadas todo el día, 24 horas, 7 días a la semana y tener un estrés excesivo, etcétera, etcétera. Pero quiero que se quiten ese paradigma porque legalmente ellos no pueden hacer eso. Y tú tienes muchos derechos y poder disputar por todo esto. Ese punto es importante, Richard. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esa llamada? O sea, ¿de qué manera pudiéramos nosotros no escondernos, no dejar de atenderle, sino qué le podemos decir a esa agencia de colección, por ejemplo? Porque tengo entendido que ellos compran tu deuda con el primer acreedor que tú obtuviste, por ejemplo, si es una tarjeta de crédito o cualquier otra cosa. ¿Cómo Prim- nosotros podemos enfrentar esa llamada? Primeramente, Miguel, no, nunca dando nuestra información, nunca dándoles nuestro Correcto. seguro social, nunca dándoles nuestra fecha de nacimiento y nunca confirmando que eres la persona a la que ellos están llamando. Sin embargo, para neutralizar esta situación y para que entrar en proceso, lo que le llaman en legal pursuit, en proceso legal, lo que tú puedes alegar cuando te llama una persona de esta de colección es, perfecto, ¿qué es lo que necesitas hablar? Necesito que me dejes de llamar, primeramente, y me pases todo lo que necesitas por correo electrónico. Este es mi correo electrónico. Segundo, necesito que me pases una prueba del contrato y de la firma que yo tengo de esa deuda con esa compañía que tú representas. Ok. Y después de esto, yo podría tener una conversación con usted. El 99.99% de estas compañías de colección no tienen esa documentación para poder alegar legalmente que tú eres el dueño de esa deuda. No, imagínate. Y de verdad que lo he vivido, he visto con amistades y familiares que lo están llamando, porque no todo el tiempo las personas están en una buena posición. Muchas veces pierden el trabajo, y hay cosas que no le dan prioridad, una tarjeta de crédito, un préstamo, y justamente comienzan esas llamadas y comienza ese estrés de parte de esa persona. Eso Miguel, es eso, una buena, entonces, y una debemos, buena información saber eso porque no todo el mundo lo sabe, Miguel, Rechita. y otra de las cosas para que pongamos en contexto a nuestra comunidad. Hablar de crédito, de finanzas y de dinero en nuestra comunidad es un tabú, güey. Es un tabú. Es un tabú hablar de dinero. Me explico, o de deudas o de problemas que tú tengas financieros. Es un tabú.
es un tabú y esto hace que los problemas se compliquen más. Entonces, en mi contexto es lo que yo quiero dejar con esta mensaje es que la gente debe entender estas estadísticas. El 96% de la población americana vive en un estado o tiene una deuda de crédito acrediticia más o menos entre 115,000 a 160,000 dólares. Entonces, mi comunidad, yo he visto los casos, Miguel, llegan personas angustiadas porque deben 5,000, 3,000, 8,000 dólares. Realmente cuando tú lo comparas con lo que es el promedio, tú dices, Claro. hermano, tú estás tranquilo, tú estás bien, Estás ¿entiendes? tranquilo, están bien. Muy bien, me explico. Entre lo malo está bien. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas tenemos, es el mensaje comunicacional que yo quiero darle a la comunidad, de que entiendan que independientemente del monto que deban y de la situación que vean, siempre hay una salida, siempre hay manera de resolver. Recuerde, vivimos en un país capitalista. El sistema está creado para eso mismo, para hacer un reset de cualquier situación financiera que pueda pasar cualquier ciudadano. Me explico, hasta por ley federal. Tú tienes derecho a irte a una bancarrota y ir a la corte y efectivamente decir, mira, esta es mi situación y esto es lo que está pasando. Claro, Y el Estado, el mismo Estado, te representa y te cuida y te protege y hace que todas esas compañías paren de llamar y hacer todas estas cosas. Eso ya es cuando pasan también situaciones límites, ¿no, Miguel? claro, Eh, claro. Tú y yo lo vivimos Y en el montos altos 2008. también, montos exagerados, correcto. Exacto, pues en el 2008, por ejemplo, con las crisis hipotecarias tan grandes que Sí, no daba cómo resolver un problema de montos muy grandes y entendiendo que la economía no iba a llegar ahí hasta ahorita, hasta 25 años después, ¿entiendes? 20 años después, perdón. correcto, correcto. Eso, Richard, lo otro que tenía pendiente de preguntarte, que me comentaste, también estás ayudando a las personas que están creando esos pequeños negocios o esos nuevos negocios y le estás enseñando también a cómo establecer un crédito, porque también hay muchas personas que fallan en el intento y obviamente necesitan siempre capital. Todo negocio, por muy pequeño que sea, siempre necesita un capital. Puedes tener una buena idea, pero si no tienes un inversionista o una persona que te fondee o un banco que te dé un crédito, prácticamente te va a costar mucho más arrancar ese negocio, ¿correcto? Como Entonces, emprendedor, como tú tienes emprendedor todas las herramientas, ¿cómo exacto. haces para eso? Como emprendedor, mi recomendación, hágalo usted mismo. Yo he emprendido en más de 16 negocios, he tenido inversionistas hay una situación muy complicada. Cuando hay inversionistas que no son inversionistas, sino son personas que ponen dinero, eso, eso cambia totalmente la ecuación del emprendimiento. Entonces, mi recomendación es que tomen acceso al sistema financiero. Y para esto, también tenemos que romper un paradigma, Miguel. Hay que dejar de seguir tantas ilusiones o super positivismo que hay de estos burós de créditos, de estas personas que te voy a ayudar. Lo único que necesitas tener es tu LLC para que conseguir 25,000, 30,000 dólares. Es totalmente falso. ¿En qué sentido, Miguel? Todas esas cuentas o ese acceso a capital rápido van a ir en contra tiene que haber un guarantor si el negocio no tiene historial y no está bien establecido. El Y ese colateral, ¿cómo llaman? sí, una persona garante del Ajá. préstamo y esa persona vas a ser tú. Y volvemos Correcto. a entrar en un dilema que pasa mucho, es vincular tu emprendimiento o tu negocio con con tu persona. Y ahí es donde empieza, porque si el negocio no fue bien, entonces van a ir contra ti. Pero si tus finanzas están malas, no pueden ir en contra del negocio. Entonces hay que separar las dos cosas al mismo tiempo. Hay Exactamente. que separar. Negocio es un negocio y personal es personal. Y son dos herramientas muy importantes. Segundo punto, Miguel, establecer un negocio en los Estados Unidos no es solo ir a la división de corporaciones de cualquier estado y abrir una corporación. Eso se hace en menos de 10 minutos. Y los costos son bastante accesibles, de hecho se hace en línea. Sacar un Tax ID number se hace en menos de 3 minutos. Correcto. Pero los bancos reales quieren ver un negocio con un perfil corporativo. Cuando hablo de un perfil corporativo, Miguel, es que el banco tenga
una página web, que tenga un teléfono corporativo, que tenga un correo electrónico corporativo, que esté registrado en los buros de crédito, Dun Brand, Experian Business y TransUnion Business, que al least tenga lo que le llaman un nice number. Ese nice number es el número, es un número que la división de corporaciones te da de comercio, en qué industria te encuentras. Y por último, es empezar a hacer crédito de la misma manera que se hace un crédito personal. Es empezando a tener cuentas pequeñas que le llaman Next Steady, que son con proveedores como Sam, Costco, Office Depot, donde tú tienes que hacer pagos inmediatos a los 30 días, pero si tienes 3, 4 cuentas de estas, el negocio empieza a tener un score acrediticio. Y quiero decir una cosa con esto, el score acrediticio de los negocios cambia totalmente en el puntaje, es entre 300 a 800 el Ok, puntaje de negocio. ok. Entonces, si tú haces esa tarea antes de irte a un banco a pedir una tarjeta de crédito de negocio, él por lo menos te asegura que el 80% no te van a pedir un garantor, porque ya el negocio tiene historial de crédito. Ya tiene, ajá, exacto. Y es importante lo de la La dirección fiscal, pero, o sea, diversión comercial, comercial, exactamente. que sea realmente porque a la hora de ellos registrar o buscar, van a saber que si es una residencia o si es una oficina, un edificio comercial, ¿correcto? Absoluto. By the way, no make me wrong. Tenemos emprendimientos que se corren desde la casa, no hay, eso no tiene, pero es más valioso para un banco tener una dirección comercial. Sin embargo, tú puedes correr tu negocio desde casa, eso no tiene nada que ver, especialmente hoy en día, Miguel, que los negocios en línea son tan positivos. Pero sí, el banco, por ejemplo, si tú dices que tienes una compañía de construcción y tú la tienes registradas en tu casa, obviamente para el banco es esto. Tiene que hacer sentido la información, Miguel. Claro, claro. Digo, tú me dices que exporta tubería, ok, y tienes el negocio de tu casa. Es complicado para un banco Claro, entender eso. Y hay entender, que entender que el banco tiene lo que le llaman los underwriters. Y esos correcto. son los que, esos son los que chequean toda la información. Y eso saben toda la información, Oh, cómo sí. buscarla y desde el momento que se abrió la corporación hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho ¿Dónde te a nivel cerraron cuenta? ¿Dónde no? fiscal. Esto. Y sí, absolutamente, pero hay lo que también para ir haciendo un preámbulo de todo eso, Miguel, la invitación es que la gente debe entender que existen las herramientas, existe la información, pero hay que hacerla de una manera metodológica para que tú puedas empezar a tener resultados. Y tienes que hacer la tarea. Nadie la va a hacer por ti. Correcto. Richard, y para ir ya cerrando ya tanta información que ya sé que también eres una persona ocupadísima y una vez más gracias por el tiempo. Richita, soy una persona normal, tengo 3 tarjetas de crédito, las tengo full y mi crédito no termina de subir. Recomiéndame, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo salir de ese hoyo o cómo empezar a ver mi crédito cambiar positivamente? Porque negativamente lo que tengo. Yo creo que lo primero, el primer plan para cuando tú estás en un endeudamiento que lo que te está haciendo es consumiendo los intereses, es enfocarte en un solo objetivo. Y ese objetivo es, por ejemplo, enfocarte en la tarjeta de crédito, que tiene más antigüedad y que tiene más capacidad de endeudamiento. Ok, Y ir concentrándote haciendo los pagos mínimos a las tarjetas que no son tan importantes o son de menos importancia y enfocarte en tratar de disminuir la deuda en la para ir. tarjeta que sí es importante. También una estrategia que es bastante complicada, pero que ayuda muchísimo y lo he visto, es pedirle a un familiar, a un amigo, que te ayude con lo que le llaman un consignor, que Ok, tenga ok. una persona que tenga muy buen crédito, y que no tenga un historial excelente y que te adicione a una de estas tarjetas. Y by the way, para que el compromiso sea más tangible de la parte, tú le puedes proponer que la tarjeta o la tarjeta adicional que estás solicitando la envíe directamente a su casa. Tú no la vas a Bueno, utilizar.
Lo he escuchado, Richard, eso es lo que llaman como usuario Usuario autorizado, como que, autorizado. exacto. Ah, buenísima idea. Entonces, la persona que tiene buen crédito, cuando cada vez que el reporte que Todo se ese tiene buen crédito, a historial mí como usuario autorizado también me va a beneficiar. absoluto. ¿Y qué va a pasar ahí, Miguel? Por ejemplo, si tú tienes, si tu capacidad de endeudamiento son de 15,000, $20,000, pero esta persona tiene, con esa tarjeta que te está poniendo como usuario autorizado, tiene una capacidad de 50,000, $60,000, ¿qué va a pasar? Tu capacidad de endeudamiento va a subir Aumentar, y claro, lo que tú debes va a ser muy menos claro, y tu score crediticio va a crecer. claro. Pero es un tema muy delicado, Miguel, porque obviamente pedir favores financieros es muy complicado. Es complicado. Sin embargo, tiene que ser con mucho tacto, número uno, y el compromiso de la persona a que de hecho no va a tener en sus manos la posesión de la tarjeta No, autorizada que le están correcto, dando. correcto, ¿Entiendes? correcto. Y del otro lado también la buena fe de que esa persona lleve su crédito correctamente. Y, Correcto, porque si ¿entiendes? no, no hacemos No estamos nada. haciendo nada. Entonces, y esto es, y tiene que ser un acuerdo temporal, de 3 a 6 meses para que tú resuelvas la situación y de inmediato que te cancelen como agente autorizado de esa tarjeta y tú no tengas problemas eventualmente y la persona también derrumba el compromiso que él tiene contigo. Y esa cancelación no te afecta, Richard, o sea, que después te vaya a bajar o ya más o menos, ya como ya ha cogido fuerza el crédito, ya se mantiene. No, básicamente lo que va a hacer es que va a dejar de reportar mensualmente, pero la tarjeta va a aparecer ahí y es como si fuera una cuenta cerrada. No va a aparecer como que fuera una cuenta que tú cancelaste, sino es una Excelente. cuenta como cuando tú terminas de pagar un vehículo, por ejemplo, aparece la cuenta del vehículo, pero en cero y queda Ok. cancelada. Me explico, que no queda en cero, queda como cerrada, pero no cancelada. Como Pero esa es si la estuviera terminología, ya cerrada, pagada. pero no cancelada. Exactamente. Exacto, fue pagada ya. Puede pagar, Exactamente. exacto. Ajá. Entonces, y eso son estrategias, Miguel, que hay muchas que se puede hacer, pero cada caso es en específico. Claro, Y por eso es que yo invito a la gente de que aprenda las terminologías, aprenda cómo leer su crédito. Y en la academia de Genius Mentor está toda esa información de una manera fácil y didáctica. Para poner en contexto de tu audiencia, Miguel, yo tengo TDAH, tengo capacidad, tengo déficit de atención e hiperactividad. Y para mí es muy importante poder entender las cosas rápidamente cuando me interesan. claro. Y eso me juega muy, muy bien en una parte de mi vida porque cuando algo me interesa lo aprendo muy rápido y cuando algo no me interesa no lo aprendo. Y Correcto. entonces yo traté de hacer toda esta dinámica de los cursos en línea de una manera tan táctica que las personas solamente estás leyendo, ves el video, aplicas, vas leyendo, ¿verdad? Y aplicas. Y va a hacer mucho sentido, porque el problema es que cuando se sientan a hablar con un reparador de crédito o una persona que le está vendiendo una fantasía que yo mañana te voy a conseguir, sácate una compañía y yo mañana te saco $25,000, y pero te voy a cobrar un porcentaje que, by the way, repito, es ilegal Es porque no ilegal. es un broker financiero, eh, caes en la mano de un farsante y tú no estás preparado para entender lo que viene detrás de esa bendición en los próximos 6 meses, ¿no? Correcto. Correcto. Richard, por tu experiencia, por todas las cosas que estás trabajando en este momento, gracias a Genius Mentor y todo eso, una recomendación que tú nos pudieras dar ahora mismo, que tú digas una manera de yo, por ejemplo, optimizar mi crédito, cómo pudiera yo manejar esas tarjetas, dos tarjetas que tengo, ¿cuál es tu recomendación para mí, para yo mantenerla, primero, en buen saldo y segundo, que pagarla responsablemente me ayude en el futuro a que me aumente el puntaje? ¿Qué me pudiera recomendar? Miguel, básicamente debemos entender, lo primero, entender cuál es la fecha de corte de las tarjetas que tienes available, disponibles. La fecha de corte esa es la fecha donde tú vas a entender cuándo es que tienes que hacer los pagos. Yo siempre le digo a la gente que mentoreo, a las personas que me piden información, no se te está diciendo que no utilices las tarjetas de crédito. Obviamente son para eso, pero tienes que entender que en esa fecha de corte siempre debes de tener un saldo menos del 30% de capacidad de endeudamiento. Al día siguiente de la cierre o cuando ya reporte, 2 días después, tú puedes volver a sobrecargar la tarjeta sin ningún problema. Pero debe ser muy puntual, uno, en los pagos y dos, en el día del cierre, para que bajes esa deuda.
Y existen muchísimas cosas que hacer. De hecho, transferencia de saldos de una tarjeta a la otra, poner un dinero adelante que vayas a pagar no en 15 días, sino perdón, en 10 días, pero tu corte es 5 días antes, o pagas eso y reutilizas la tarjeta después. Esto es un juego, Miguel. Esto es Estrategia, entender hay estrategia, que seguir esa entender cómo estrategia. moverme. Exacto. Es como, como el fútbol, saber moverse, ¿no? Claro. ¿Dónde está la pelota? Y lo otro que yo le digo a la gente para que mantenga un crédito sano es conecten sus cuentas de cuentas bancarias en las inteligencias artificiales por ejemplo, de Expedia, Ok. que se llama Expedia Bot. Nosotros hacemos pagos regulares de una cantidad de servicios: luz, agua, teléfono, gas, internet, streaming, Netflix, Disney Plus, desde no sé qué, este tipo de cosas. Son cuentas que son cuentas acrediticias que no están sumando en tu score acrediticio. Ok. Al conectar, y dejemos el paradigma, porque tú cuando conectas tu cuenta principal de banco al buró de crédito de Experian, lo único que estás autorizando es para que ellos consigan estas cuentas bancarias, no para que te monitoreen si tú Claro. tienes un pago tarde o esto. Y mi último punto: si todavía estás rentando y no has comprado una casa con Miguel, activa la compañía que se llama Credit Karma, que hace el reporte de tu renta. Y Miguel, tú no me vas a mentir. Para el banco, hacer un financiamiento de casa, ver una cuenta, y de hecho fue una ley que salió ahora, que ver que tú pagas renta por tantos años y la Claro. reportas en tu crédito, el banco es mucho más fácil para entender y darte el dinero para una casa, ¿correcto? Sí, te ayuda mucho, te ayuda. Sobre todo si tienes 24 meses, tú sabes, constante, ellos eso lo notan, ellos lo ven. Tienes un pago mensual allí. Porque tengo entendido que ahora, hace como 3 meses, ahora los bancos de hipotecarios van a tomar el historial crediticio de rentas como historial para las hipotecas de sus futuras Sí, casas. hay unos programas que te ayudan con eso, sobre todo los primeros compradores que han venido rentando por cierta cantidad de tiempo. Hay ciertos programas que son los lenders, pues, que determinan si puedes acceder a un préstamo hipotecario gracias a eso, a que has venido pagando tu renta constantemente los días que tienes que pagar, ¿verdad? Que has sido responsable con eso. Entonces, es una gran ayuda. Y para concluir, Miguel, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, que bueno, tú sabes, yo he tenido propiedades, he hecho, pero una de las cosas que siempre hay que enfocarse, es en las prioridades. Y yo creo que las prioridades y el mejor fondo de inversión que usted puede tener en este país es tener una propiedad. Esa es tu caja de ahorro o tu fondo de Claro, retiro. Ese es tu fondo de claro, retiro. Entonces, tenemos que dejarnos de vivir en una fantasía de comprarnos un Mercedes, andar en un BMW. claro, La Richard. prioridad, la prioridad de mi invitación es eso, a ser dueño de sus propias casas, porque no es solamente por el beneficio y la tranquilidad de su familia, sino créanme, las propiedades en Estados Unidos es el único activo que realmente se capitaliza cada año, y tú puedes, esa es tu caja de ahorros. Correcto, sí, no, y gracias a la plusvalía, a unos 3 4 años, tú puedes acceder a ella y crecer financieramente. Es lo que yo le trato de explicarle siempre a las personas, y gracias por eso, Richard. Es eso, da el primer paso. Sobre todo, mira, en este momento, Richard, estamos viviendo un mercado que está a favor del comprador. Absoluto. Las constructoras están dando gastos de cierre, los mismos vendedores están accediendo a ayudarte con los gastos de cierre. Hay una pequeña reducción en los precios. Las tasas de interés, a pesar de que dice la gente que están altas, mira, no hay problema. Tú vas a una constructora y ellos tienen una tasa preferencial de 3.99%, 4.99%. O sea, hay muchas ayudas en este momento que hace unos años no la había. Entonces, el que puede aprovecharla, es lo que digo, el que puede aprovecharla, que la aproveche. Miguel, Pues, chica, pero yo creo que volvemos al principio de la conversación. Una de las cosas que yo creo que nuestra comunidad necesita cambiar es la desprogramación, de los
paradigmas. Asumir responsabilidades en este país o en cualquier país. Es ilógico, de hecho, tú siendo millonario, ni los millonarios compran casas en efectivo. Sí, correcto, correcto. Entonces, asumir una deuda a 30 años, créame, familia de audiencia, no es absolutamente nada, porque en 10, 15 años esa deuda se ha disminuido por lo menos un 70% y tú tienes una plusvalía por lo menos de un 12 a un 17%. Entonces, Aproximadamente, hace negocio, por supuesto. por supuesto. Así que mismo es. Mira, bueno, Richita, de verdad que muchísimas gracias, Richard. Por último, te pido cuál es dónde te pueden conseguir las personas, en qué, yo sé que tienes muchas redes sociales y tienes tantas empresas. ¿Cuál, la de Genius Mentor y mencióname la del otro que de verdad no lo estoy usando ahorita porque lo uso en la mañana nada más para el Y gimnasio? ¿Cuál es la otra? Genius Watch y Genius Mentor me consiguen en mi perfil de personal, que es Richard.Guerrero con 2 O en Instagram, Facebook o cualquiera de estas. Ahora bien, Miguel, y Dios mediante esta conversación la podamos seguir repitiendo, porque estoy preparando con mi equipo, de hecho, no solamente ayudar a la gente que tenga un capital, sino también ayudarlas a que tengan su propio negocio digital, con llave en mano. Entonces, Con llave en mano. excelente. Una de las cosas que quiero también ayudar a mi comunidad, Miguel, es que las personas dejen de estar en esa carrera del ratón. Así ¿Me explico? mismo es, Richard. Y Así mismo lo es. digo porque lo viví. Yo Lo también sé, lo hice el sé. delivery, yo también lavé el plato, yo trabajo en construcción, etcétera, etcétera. Y entiendo a mi comunidad que hay dos excusas. Una, no tengo el acceso a capital y dos, no tengo el tiempo. Y créeme que con esto lo que estamos planteando, no solamente te voy a enseñar a tener el capital y te voy a dar la llave de tu propio negocio digital eventualmente. Correcto. De verdad que muchísimas gracias, Richard, por toda esta información. De verdad que Gracias a ti. hace falta 2 horas más, por lo menos, para poderte sacar todo lo que sabes, porque sé que eres un hombre que sabe muchísimo de negocio, de empresa, de emprendimiento. Y bueno, te voy a desear, Richard, lo mejor de lo mejor, como siempre, y que sigas emprendiendo, que sigas creciendo, porque sé que lo estás haciendo excelentemente bien y siempre mantén ese corazón de que siempre quieres ayudar a la gente. Eso me consta. Así Brother, que, te duplico las bendiciones y todos los deseos para ti también. Y Miguel, espero que esta no sea la última vez estemos seguro, mi hablando de hermano, emprendimiento. seguro. Y tú sabes que nuestras tertulias siempre son muy buenas. Siempre terminamos en otros puntos, pero al final del día lo que debemos entender y cambiar también el paradigma de empezar a apoyarnos, Miguel. Por supuesto, todos estamos aquí porque Así todos mismo es. queremos tener beneficios, pero una de las cosas que voy a dejar aquí como final, Miguel, debemos empezar a hacer como los judíos. Hacer, Así mismo es, sí. Así mismo es. Entonces, bueno, que pase feliz tarde, Richard. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, que se repita, Richard. así va a ser. Amén. Nos estamos viendo. Chao a Vale. todos. Gracias. Chao, mi hermano.